En el programa anterior expusimos 3 evidencias internas contundentes que nos demuestran que el libro tuvo una composición en una fecha temprana. Esto es entre el año 63 y el año 68, no más del año 68, porque el año 68 fue donde el emperador Nerón se suicidó. La primera evidencia que hemos expuesto era que estaba pronto a suceder un juicio. ¿Y cuál juicio era? Era el juicio del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y que pasó en el año 70 DC. La segunda evidencia es que los textos narrados hemos visto que tienen un carácter inminente, y que era inminente que ese juicio iba a suceder pronto, que ese tiempo estaba cerca. Y el tercer evidencia interna que hemos presentado fue la ciudad de la Odisea, que fue destruida por un terremoto entre el año 60 y 62, lo que ubica al libro en una fecha temprana. Bendiciones en Cristo, querido hermano, bienvenido a un programa más, y comenzamos rápidamente con la cuarta evidencia. Y esta cuarta evidencia es el apóstol Juan luego de Patmos. Sabemos nosotros que Juan el apóstol se encontraba preso o exiliado en la isla de Patmos a causa del evangelio. Ahora bien, cuando nosotros vamos al capítulo 10, versículo 11, en este versículo se le hace un llamado al apóstol, y dice así el siguiente texto, capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Jerónimo, que es un padre de la iglesia, relata en uno de sus comentarios, a la carta de los Gálatas, y dice sobre el apóstol Juan lo siguiente, y cito: el bendito Juan evangelista vivió en Éfeso hasta una vejez extrema. Sus discípulos apenas podían llevarlo a la iglesia, y él no podía reunir la voz para decir muchas palabras. Durante las reuniones individuales no solía decir nada más que: hijitos míos, amaos unos a los otros. Entonces sabemos que después de Patmos, el apóstol Juan fue llevado o se fue a vivir sus últimos días en la ciudad de Éfeso. Es importante entender la condición de vejez que tenía el apóstol Juan. No podemos nosotros pretender que este llamado que se le hace al apóstol Juan en el versículo 11, y lo voy a volver a leer, dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En este año 95-96, como se cree que se dató el libro de Apocalipsis, Juan tendría más de 90 años de edad, y esto sería un poco imposible para que él pueda seguir profetizando, para que él pueda seguir hablando a lenguas, a pueblos, a naciones, a reyes. Esto apoya una idea de que la datación de este libro de Apocalipsis fue una fecha temprana, más o menos en el reinado de Nerón, entre el 62 y el 68. Evidencia número 5. La Mikdash estaba en pie, el templo estaba en pie. Capítulo 11, versículo del 1 y versículo 2. Dice así el versículo 1, dice: me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. No solo que el templo estaba en pie, sino que estaba funcionando normalmente. Este templo es el segundo templo, aquel que Herodes reconstruyó, hermoseó, remodeló, y es el mismo templo que Roma destruye en el año 70 DC. No hay evidencias de un tercer templo
que se iba a construir, o algún texto que nos dé señal o sombra, o que nosotros podamos deducir que vendría un tercer templo en un futuro. Ahora bien, esto es muy importante para la datación del libro. ¿Por qué? Porque si este templo estuvo en pie hasta el año 70, entonces los eventos que se están narrando aquí evidencian una fecha temprana del libro. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 2 del capítulo 11 dice: pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, esto es, a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. La santa ciudad, o la ciudad santa, es Jerusalén. Eso creo que todos tenemos un mismo consenso, no está en debate. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 42 meses. Y estos 42 meses es equivalente a 3 años y medio, que es el tiempo que duró la destrucción de la ciudad y el templo en el año 70. Todo esto comenzó a mediados del año 66 en la revuelta judía. Lea Flavio Josefo y se va a dar cuenta, ahí él no narra, o de repente yo más adelante puedo hacer un video explicando desde el año 66, a mediados del 66 hasta el 70, qué es lo que pasó en ese periodo de tiempo en la cual se levantaron muchas guerras civiles, en la cual terminó con la invasión de Roma a Jerusalén, destruyendo el templo. Pero claro, todo esto ya estaba profetizado. Y esto corresponde, lo relaciona el Evangelio de Lucas en el capítulo 21, versículo 24. Vamos a leer: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de dominio de los gentiles es aquel que cuando nosotros vamos al libro de Daniel lo encontramos en el capítulo 2. Entonces leemos el capítulo 2 que se estudia con el capítulo 7. En el capítulo 2 se ve un orden en la cual está Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, los 4 reinos. Y el capítulo 7 señala que este juicio de la venida del Hijo del Hombre sucedería en el tiempo de la cuarta bestia. ¿Cuál era la cuarta bestia? Roma es la cuarta bestia. Cuando leemos nosotros en Lucas 21 que acabamos de leer, Apocalipsis 11 que acabamos de leer, estamos en el primer siglo, en el contexto del primer siglo. ¿Qué imperio dominaba en ese momento? El Imperio Romano. Entonces está el templo, lo mandan a Juan a medirlo, y dicen que ese templo va a ser destruido por los gentiles. Y Jesús aclara en Mateo capítulo 24 versículo 34 que esto iba a pasar en su generación. En su generación. Todos estos eventos, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, los evangelios, Apocalipsis, coinciden en esta evidencia interna, y todos estos eventos narrados corresponden al juicio de la ciudad de Jerusalén, que ocurrió nuevamente en el año 70. Por lo tanto, si el templo estaba en pie, el libro de Apocalipsis tuvo que escribirse en una fecha anterior al año 70 DC, o sea, en una fecha temprana. Evidencia número 6. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis capítulo 13 versículo 18? Yo hace un tiempo he colgado un video de un documental donde lo dirige Morgan Freeman y pone en evidencia manuscritos originales. Pero hoy vamos a ver alguna versión un poquito más resumida. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis 13? Vamos a leer el versículo 18 del capítulo 13 y dice: aquí hay sabiduría,
El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre o es número de hombre. Su número es 666. 666. Juan le indica a sus lectores, a su audiencia inmediata, a sus destinatarios, que ellos podían saber quién era la bestia a la cual Juan se estaba refiriendo en esos momentos. La bestia representaba el imperio que iba a traer la destrucción, la que traería esa abominación desoladora. Y ya hemos mencionado en el libro de Daniel, en el capítulo 7, que ese juicio que vendría en el tiempo de la cuarta bestia o del cuarto reino o del cuarto imperio. Y este cuarto reino, este cuarto imperio, esta cuarta bestia es Roma, Daniel capítulo 7. No hay que confundirlo con Daniel capítulo 8 porque ya está hablando de la tercera bestia en tiempo de los griegos. Capítulo 7 se estudia con el capítulo 2 de Daniel. Los destinatarios sabían muy bien quién era la bestia, porque lo que ellos hacían era sumar el valor de las consonantes hebreas y les daba un nombre en griego. La bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 es Nerón César. El valor numérico de Nerón, del nombre Nerón, equivale al número 666, porque ese es el número que da la suma de cada consonante en griego, en hebreo. Cada consonante en hebreo lo suman y le da un nombre en griego. Ahora, al igual que la palabra bestia, su valor también es 666. Y esto es una evidencia contundente de que la bestia todavía estaba viva en el momento de este relato. Y corresponde a una fecha temprana. Hermanos, a ver, pensemos un poquito lógicamente, pensemos. ¿Para qué le serviría a la iglesia del primer siglo saber el nombre de un supuesto, entre paréntesis, anticristo 2000 años después? O sea, no tiene lógica. El número 666 o 666 no es el número de Satanás. Cuando usted vea esto, no es correcto. Eso es falso. Eso es una malísima interpretación. Suponer que esa bestia es Satanás. Las palabras, mire, palabras, tu número, las palabras 600, seguido de la palabra 60 y seguido de la palabra 6, da un valor numérico que equivale a un nombre. El valor numérico, ¿quién lo da? Cada consonante en hebreo tiene un valor numérico. ¿Y cuál es el resultado de ese valor? Es un nombre griego que la iglesia primitiva conocía muy bien. El número 666 no significa nada en sí mismo. No es el número en sí lo que le da el valor a esto, sino es lo que representa el resultado que da de esa suma. No es el número en sí, es el valor que el número nos arroja, lo que tiene relevancia, hermano. Y esto es una evidencia que nos dice claramente que al momento de que el apóstol Juan narraba esto a sus destinatarios, a su audiencia inmediata, significa que este Nerón César todavía estaba vivo. Y recuerden que Nerón César se suicidó en el año 68, por lo tanto la datación del libro de Apocalipsis tiene que ser
antes de la muerte de Nerón. Y vuelvo a repetir, es entre el 62 y el 68, no más del 68, porque es el año en donde Nerón César se suicida. Y bueno, hermanos, hasta aquí este segundo programa. Todavía nos quedan 2 evidencias más, que lo voy a hacer en un tercer programa. Si encuentro otra evidencia más, vamos a poder agregarlo. Pero bueno, si no, cerraremos con un programa más, y tendríamos 8 evidencias internas en la cual certifican y evidencian de que el libro de Apocalipsis no fue escrito en una fecha tardía entre el 95 y el 96, sino que fue escrito en una fecha temprana entre el 62 y el 65. Muchísimas bendiciones, gracias a todos aquellos que se han suscrito. No se olviden de darle like, por favor, porque eso me ayuda bastante al canal a que lo puedan recomendar. Muchas bendiciones, hasta un próximo programa. Chao.